Hola, ¿qué tal jóvenes? ¿Cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren bastante bien. El tema del día de hoy, como lo muestra la siguiente diapositiva, es el de triángulos semejantes. Nosotros ya hemos visto en clases pasadas cómo trazar triángulos con algunas medidas en específico de sus lados o de sus ángulos, así como clasificarlos también de acuerdo a la medida de esos lados o de esos ángulos. Ahora vamos a empezar a resolver triángulos y el primer caso es el de triángulos semejantes. Vamos a pasar al concepto para analizarlo un poco y definir cuáles son estos tipos de triángulos. Bien, de acuerdo al concepto nos dice lo siguiente: dos triángulos son semejantes si sus ángulos son respectivamente iguales y sus lados homólogos son proporcionales. ¿Qué quiere decir esto en sí? Porque puede parecer un poquito confuso el concepto. Ahorita lo vamos a analizar. Pero en otras palabras, como lo podemos ver en estos dos triángulos que vemos aquí que son semejantes, los triángulos semejantes son aquellos que tienen en sí la misma forma, pero de tamaño distinto. Uno más grande que otro. Pero vamos a analizar el concepto y vamos a ver qué significa cada uno de estos renglones. Primeramente, dice que dos triángulos son semejantes si sus ángulos son respectivamente iguales. ¿Qué quiere decir que sean respectivamente iguales? Bueno, que los ángulos que se forman entre sus lados son los mismos. Vean que este ángulo que se forma con este lado que he marcado en verde y este lado que he marcado en rojo, que es el ángulo alfa, es correspondiente o es respectivamente igual a este otro de aquí, que también tienen los mismos colores, se forman con los mismos lados, que es el ángulo alfa. Asimismo, el ángulo que está aquí, que es el ángulo beta, con el de aquí que también es ángulo beta, y el tercer ángulo que es el ángulo teta, con el otro ángulo del triángulo más pequeño, que también se forma y tiene el mismo valor de teta. Entonces, si tienen los mismos ángulos, o si sus ángulos son respectivamente iguales, pues me cumple la primera condición de que sean semejantes. Vean que si yo agarro este triángulo pequeño y lo empalmo con este triángulo más grande, pues coinciden el ángulo beta con este otro ángulo beta de que está aquí, así como el ángulo alfa y el ángulo alfa del triángulo más pequeño, y comparten este ángulo que es el ángulo teta. Vean que estos lados son paralelos y no importa dónde lo empalme o dónde superponga el triángulo más pequeño en el más grande, lo puedo poner incluso en este ángulo. Vean aquí, vean cómo ahora comparten el ángulo alfa, el ángulo beta es el mismo este de aquí, puesto que estos lados son paralelos y cumplen la condición de que este ángulo es igual a este ángulo del triángulo más pequeño, así como este ángulo que es el ángulo teta con este ángulo del triángulo pequeño. Entonces también lo puedo empalmar en el ángulo beta, no lo estoy poniendo aquí, pero vean que sus ángulos son los mismos. Uno, el más pequeño, se superpone en el triángulo más grande y puede compartir los tres ángulos porque son los mismos. Muy bien, entonces esa es la primera condición, de que sus ángulos sean respectivamente iguales. La segunda condición, perdón, me dice que sus lados homólogos son proporcionales. ¿Qué quiere decir o cuáles son los lados homólogos? Bueno, pues son lados que ocupan el mismo lugar en otra figura. En este caso, vean que este lado verde ocupa el mismo lugar en este triángulo más pequeño, así como este lado que está en azul ocupa el mismo lugar en este lado y el lado rojo con el de aquí. Entonces, sus lados son homólogos y aparte me dice que son proporcionales. ¿Y cómo puedo saber que son proporcionales? Bueno, para explicar esta parte de los lados proporcionales le voy a dar valores, por ejemplo, a este triángulo, a este lado, perdón, al lado verde,
Vean que este lado mide 12 unidades y este triángulo que está más pequeño mide 6 unidades. Vean que la proporción de este triángulo con el más pequeño es que este lado es el doble del lado más pequeño. Entonces hay una proporción ahí que es el doble. Y el lado azul y el lado rojo también me tienen que cumplir dicha condición. Por ejemplo, si el lado B vale 20 unidades, como sus lados son proporcionales, sus lados homólogos, y este lado es el doble de este de aquí, pues este lado tiene que ser el doble de lo que mide este ángulo en azul. Y si este lado mide 20, ¿cuánto debe de medir este lado? Pues debe de medir 10, puesto que este, repito, tiene que ser el doble. Me tiene que cumplir la proporción. Y ahora vamos con el lado marcado en rojo. Si este lado mide 26 y es el doble de lo que debe de medir este, pues este lado debe de medir entonces 13 unidades. Vean que he etiquetado los lados del triángulo más grande, lo he etiquetado con letras mayúsculas, y los lados del triángulo más pequeño lo he etiquetado con letras minúsculas, A, B y C mayúsculas y A, B y C minúsculas. Uno de los pasos más importantes que debo de realizar para poder resolver triángulos semejantes es etiquetar sus lados de esta manera. Bueno, este es un método que les puede funcionar. A, B y C con mayúsculas para el triángulo más grande, A, B y C con minúsculas para el triángulo más pequeño. Ahora vamos a ver por qué nos dice que, o vamos a comprobar por qué estos lados son proporcionales. Bueno, pues porque si se fijan, si yo divido A mayúscula entre A minúscula, es decir 2 entre 6, pues me da igual a 2. Asimismo, si divido B mayúscula entre B minúscula entre B minúscula, es decir 20 sobre 10, pues también me debe de dar 2. Y por último, si divido C mayúscula entre C minúscula, 26 entre 13, vean que también me da como resultado 2. Yo aquí estoy comprobando que estos lados, o que sus lados homólogos son proporcionales, porque cumplen cada lado con que es el doble del otro lado más pequeño. Ahora, en base a esta igualdad, vean que A entre A es igual a 2, B entre B es igual a 2 y C entre C es igual a 2, puedo definir la siguiente fórmula que me va a ayudar a mí a resolver triángulos semejantes. Como todos valen lo mismo, 2 es igual a 2 y 2 sigue siendo igual a 2, pues puedo definir esta pequeña formulita donde A entre A pues es igual a B entre B, aquí lo estamos demostrando, pues 2 tiene que ser igual a 2, así como también es igual a C entre C. ¿Sí? Es como una triple igualdad, pero ahorita que pasemos a los ejemplos se van a dar cuenta que yo voy a quitar una de ellas para solamente trabajar con un par en esta, o con una igualdad solamente, no estar trabajando con esta triple igualdad. Este es el concepto o la definición matemática de triángulos semejantes. Aquí ya los hemos definido y ejemplificado con números incluso. Pero como les dije al inicio, pues los triángulos semejantes son aquellos en sí que tienen la misma forma, tienen los mismos ángulos, pero son de tamaño distintos. Obviamente al ser de tamaños distintos, pues sus lados van a ser proporcionales, es decir, conforme vaya uno aumentando, pues van a ir aumentando todos sus lados en la misma proporción. Hay algunos criterios para detectar triángulos semejantes. Nosotros solamente vamos a ver esta formulita de aquí para poder encontrar lados en triángulos, lados faltantes en triángulos que yo detecte que son semejantes. Bien, ahora vamos a pasar a algunos ejemplos donde vamos a aplicar esta fórmula
para poder encontrar lados faltantes en triángulos que me definan que sean semejantes. Bien, primer ejemplo. Dice, encuentra los lados faltantes de los siguientes triángulos semejantes. Vean que pues tengo aquí un triángulo. Veo que es un triángulo rectángulo porque tiene este ángulo recto, donde este lado que está aquí mide 25 unidades. Y los otros lados no tengo información al respecto, no sé cuánto valen. Pero tengo este otro triángulo que está aquí, que es semejante a este de aquí, porque es un triángulo rectángulo también. Y aquí sí cuento con la medida de todos sus lados, 3, 4 y 5. ¿Qué es lo primero que yo debo de hacer al momento de trabajar triángulos semejantes? Lo primero que yo debo de detectar o de marcar son sus lados homólogos, es decir, qué lado ocupa la misma posición en la otra figura. Si se fijan, este lado que estoy marcando aquí con pues como color mostaza, es que es el lado más largo que forma el ángulo recto, pues es el lado homólogo del lado más grande de este triángulo más pequeño, que en este caso es este lado de aquí. Por eso también lo voy a marcar con el mismo color. Ahora, el otro lado que forma el ángulo recto, que es este de aquí, que es el lado más pequeño del ángulo recto, que he marcado en azul, pues obviamente va a ser el otro lado del otro ángulo recto del triángulo más pequeño. Y también lo marco en azul. Y por último, pues el tercer lado, lo voy a marcar con un color guinda, pues ese lado homólogo es el que me falta de este triángulo más pequeño. Bien, entonces, ya encontré sus lados homólogos. Ahora lo que yo voy a hacer es etiquetar con mayúsculas, recuerden, los lados del triángulo más grande. En este caso este va a ser mi A, mi B y mi C. Y con minúsculas los lados homólogos al triángulo más grande. Es decir, si este es el lado A, pues este lado, que es el homólogo del triángulo grande, pues tiene que ser mi A minúscula. El lado azul, que es el lado B mayúscula, pues tiene que ser B minúscula con el lado azul del triángulo más pequeño. Y el lado guinda, que es C mayúscula, pues tiene que ser C minúscula del lado más pequeño. Bien. Una vez que ya he detectado los lados de los triángulos y los he etiquetado, ahora voy a aplicar la fórmula que vimos anteriormente. Y para esto, lo primero que yo me debo de fijar es qué par de lados me están dando en los triángulos o en los lados de los triángulos del problema. Si nos fijamos, el par que me dan, es decir, A con A minúscula, B con B minúscula y C con C minúscula, el único par que tengo es el de C, porque tengo el valor de C mayúscula y C minúscula. Entonces, este valor es el que me va a servir a mí para encontrar los valores que tengo faltantes, porque voy a escoger la igualdad de A con C y o la de B con C para poder encontrar dicho lado faltante. ¿Cómo elaboro ese procedimiento? Primeramente vamos a resolver el lado A. Eso quiere decir que la parte esta del lado B la voy a quitar y la fórmula me va a quedar de la siguiente manera: A mayúscula entre A minúscula es igual a C mayúscula entre C minúscula. Vean que he marcado con el mismo color a A porque es el lado que no conozco, y ahora sustituyo los valores que sí conozco, es decir, el de C mayúscula, el de A minúscula y el de C minúscula, quedándome de la siguiente forma: A minúscula, como vale 4, lo sustituyo, el valor de C mayúscula lo sustituyo, y C minúscula, que vale 5, lo sustituyo. Entonces vean que lo que tengo aquí es una ecuación en sí, una igualdad, donde mi incógnita
es A. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Pues despejar el valor de A. Este 4 que está dividiendo lo tengo que mandar al otro lado de la igualdad para que A me quede sola de este lado de la igualdad y encontrar su valor. Entonces, si este 4 que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado de la igualdad? Pues pasa multiplicando. Y lo dejo denotado de la siguiente manera. A es igual a 25 por 4, todo esto sobre 5. Ya lo único que resta es hacer las operaciones correspondientes. 25 por 4 me quedaría 100 sobre 5. Y realizo la división, 100 sobre 5, pues me queda que A es igual a 20. Y de esta manera encuentro el valor del lado A mayúscula. Ahora me voy a enfocar en el lado B. Ahora lo que voy a hacer es que este lado A pues no lo voy a ocupar, lo voy a quitar de la igualdad, quedándome lo siguiente. B mayúscula sobre B minúscula es igual a C mayúscula sobre C minúscula. Recuerden que el par que tengo es el de C, es por eso que me baso en él o me apoyo en él para encontrar el lado faltante, así como lo hice con el lado A. Bien, ahora solamente aquí me queda sustituir. Vean que B minúscula vale 3, lo denoto, y como C mayúscula vale 25, también lo apunto, y C minúscula vale 5, también lo apunto, y nuevamente tengo una ecuación donde la incógnita pues es el lado B, que es el que quiero encontrar. Al igual que lo hice con el lado A, tengo que despejar el lado B, y este 3 que está dividiendo pasa al otro lado de la igualdad. ¿Cómo? Nuevamente, pues multiplicando. 25 por 3 ahora sobre 5. Y como 25 por 3 es 75, pues me queda, una vez realizada la multiplicación, 75 sobre 5. Realizo la división y por último encuentro el valor de B, que es igual a 15. Y ya encontré los valores que me faltaban del triángulo más grande, que es A y B. Y los dejo denotados ahí. Bien, entonces este es el procedimiento que yo debo de realizar para poder encontrar lados faltantes en triángulos semejantes. Tengo que tomar dos pares de los valores de la igualdad basándome en el par que me dan, que en este caso fue el par de C mayúscula con C minúscula, y con ese encontrar los otros lados que me están pidiendo, ya sea del triángulo grande o del triángulo pequeño. Debo de despejar la variable o el lado que quiero encontrar aplicando pues las técnicas de despeje que ya conocemos, y una vez que resuelvo todas las operaciones pues encuentro el valor que me están pidiendo de cada uno de esos lados. Vamos a pasar ahora a un segundo ejemplo. Nuevamente encuentra los lados faltantes de los siguientes triángulos semejantes. Vean que ahora tengo un triángulo que es obtusángulo y a la vez esos son escalenos. Del lado derecho, que es el triángulo pequeño, pues solamente tengo uno de sus lados y tengo que encontrar el valor de estos lados que no conozco. En el triángulo grande sí me dan los tres lados, en el triángulo pequeño tengo dos lados faltantes. Bien, como vimos en el ejemplo anterior, lo primero que yo debo de hacer es identificar los lados homólogos. Nuevamente identifico el lado más fácil, que es el lado más largo, que lo voy a marcar con el color guinda. Y obviamente pues el lado más grande del triángulo pequeño pues es este lado de aquí. Lo pongo con el color guinda. Ahora tomo el lado más pequeño del triángulo grande, perdón, que es este lado de aquí, y le voy a poner color azul. Y ahora el lado más pequeño de este triángulo
pues es este lado de aquí, que es el que vale 4, y lo marco también con color azul. Y por último, pues los lados que sobran pues son homólogos entre sí. Lo voy a poner color amarillo mostaza ambos lados. Bien, ya he encontrado los lados homólogos. Algo importante aquí: no siempre van a estar así como bien acomodados los triángulos. Es por eso que es importante que yo encuentre estos lados utilizando la lógica, como lo hice aquí: el lado más largo con el lado más largo del triángulo pequeño, el lado más pequeño del triángulo grande con el lado más pequeño del triángulo, válgame la redundancia, más pequeño, y por último pues el tercer lado que me faltaba serían los homólogos. El segundo paso, recuerden, ahora es etiquetar los lados, así que con mayúsculas los del triángulo grande, con minúsculas los del triángulo pequeño. Entonces este lado va a ser mi lado A, B y C, y sus lados homólogos van a tener los mismos etiquetas, las mismas letras, pero en minúsculas. Entonces en este caso va a ser A minúscula, B minúscula y C minúscula. Muy bien, voy a anotar aquí la fórmula, que es en la que nos vamos a basar nuevamente para encontrar ahora el lado A y C minúsculas. Vean que ahora estos son los lados faltantes. Ok, primeramente el lado A, vean que ahora el par que me dan es el par de B mayúscula con B minúscula. Entonces ahora este lado es el que debo de fijar, o el lado que me va a apoyar a encontrar A minúscula y C minúscula. Entonces primeramente para A minúscula tomo esta igualdad: A mayúscula entre A minúscula es igual a B mayúscula entre B minúscula, donde A minúscula es la incógnita o es el lado que quiero encontrar. Sustituyo los valores que ya conozco, que es A, B y B minúscula. Vean que A mayúscula vale 8.5, B mayúscula vale 6 y B minúscula vale 4. Bien, ahora aquí hay una situación importante. En los ejemplos anteriores la incógnita me quedaba arriba de la división y solamente lo que hacía era que lo que estaba dividiendo lo pasaba multiplicando. Ahora aquí la situación que nos aparece es que la incógnita está abajo de la división. Entonces lo que voy a hacer ahorita es aplicar un pequeño truco para evitar hacer tantos despejes, y ese pequeño truco, sin alterar matemáticamente nada, es cambiar los valores, subir la incógnita hacia arriba de la división y lo que está arriba mandarlo hacia abajo. Pero lo que hago en este lado también lo tengo que hacer del otro lado de la igualdad para no alterarla. Es decir, el 4 lo mando hacia arriba y el 6 lo mando hacia abajo. Esto no altera nada los despejes en sí o el resultado. Simplemente que este es un pequeño truco para evitar estar haciendo tantos despejes. Entonces lo de abajo lo mando hacia arriba y lo de arriba lo llevo hacia la parte de abajo, quedándome la igualdad de la siguiente manera: A entre 8.5 es igual a 4 sobre 6. Es importante que no olvide cambiar también de lugar los valores de esta igualdad. Si no, pues entonces sí estaría alterando la igualdad. Muy bien. Ahora vean que me quedan como en el ejemplo anterior. Ahora sí la incógnita me queda acá arriba, y como la quiero despejar, 8.5 que está dividiendo pasa multiplicando, quedándome de la siguiente manera: A es igual a 4 por 8.5, pasó multiplicando, ok. Realizo la operación aquí de la multiplicación: 4 por 8.5 me queda 34, y de tal manera que 34 entre 6 me queda que A vale 5.66 aproximadamente, ¿no? Porque
pues aquí lo he truncado a 2 dígitos. Bien, entonces el valor de A es 5.66. Ya encontré A. Ahora tengo que encontrar el valor de C. Nuevamente, como tengo los valores de B dados, la igualdad que voy a tomar es esta de aquí. B mayúscula entre B minúscula es igual a C mayúscula entre C minúscula, donde la incógnita es C minúscula, es la que quiero encontrar. Sustituyendo, me queda que B mayúscula vale 6, B minúscula vale 4, C mayúscula vale 12 y C minúscula pues es mi incógnita. Nuevamente aquí aplico este pequeño truco matemático donde lo que está abajo de la división lo mando hacia arriba en ambos lados de la igualdad, es decir, el C, que es la incógnita, la subo y el 12 lo bajo, pero asimismo este 4 lo subo y el 6 lo mando hacia abajo de la división, quedándome de la siguiente manera: 4 entre 6 es igual a C sobre 12. Como C es la incógnita y es la que quiero dejar sola, este 12 que está dividiendo pasa al otro lado de la igualdad multiplicando. Me queda 4 por 12 sobre 6 es igual a C. Realizo la operación. 4 por 12 es igual a 48 sobre 6 es igual a C, y 48 sobre 6 es igual a 8. Entonces encuentro que el lado C minúscula vale 8 unidades. Y ya lo único que me falta es sustituirlo en sus lados, de tal manera que A minúscula es igual a 5.66 y C minúscula es igual a 8. Muy bien. En este caso hay que tener mucho cuidado cuando la incógnita queda en la parte de abajo de la división. Si este es el caso, pues aplicamos este pequeño truco de subirlo y bajar lo que está arriba, pero debo de hacer lo mismo del otro lado de la igualdad, si no el resultado va a estar mal. Otra cosa que pueden hacer es que el A que está dividiendo pasa multiplicando, el 4 que está aquí dividiendo pasa multiplicando, y luego este 6 quedó multiplicando a la A, pues pasa dividiendo, y al final de cuentas van a obtener la misma igualdad. Así que les aconsejo que realicen este pequeño truco para que la variable quede en la parte de arriba y ya el despeje se les facilite. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro ejemplo más. Este ejemplo me gustó mucho porque lo vi en una página de internet, y vamos a descubrir pues cuál es la altura del señor Homero Simpson, así como la altura de Bart Simpson, de acuerdo a la altura que sí en un momento dado sí conocemos, que es la del perro de los Simpson, y tomando algunas medidas que nos dan en específico, ¿sale? Entonces vamos a ver cómo realizar o cómo encontrar la altura de Bart y de Homero, conociendo simplemente la medida del perro y obviamente las distancias que se encuentran ahí entre ellos. Bien, entonces vamos a analizar lo siguiente. Vean que en la posición del perro de los Simpsons, pues podemos dibujar aquí un triángulo rectángulo, donde tiene una altura de 1.5 y la distancia de la base mide 3.38 pies. Aquí no dice, pero aquí son pies, ¿sale? O unidades, que en este caso las unidades son pies. Bien, ahora, si notamos, también se forma un triángulo con la altura de Bart y justamente la base aquí donde está la comida del perro de ellos, de los Simpsons, donde la altura de Bart, que es la que no conozco, la dejo denotada con un signo de interrogación, pero lo que sí puedo encontrar es la distancia de la comida del perro hasta donde está posicionado Bart, que es 4.44 unidades o pies más 3.38. Entonces vemos que son la distancia de la base del triángulo que se forma con Bart Simpson es de 7.82. Entonces ya tengo aquí un par de triángulos y son semejantes porque pues, son rectángulos. Y por último,
Con Homero Simpson también puedo formar otro triángulo rectángulo mucho más grande, donde la altura pues es la que no conozco, pero la base ahora mide 4.48 más 4.44 más 3.38 y en total nos da 12.3 unidades. Muy bien, entonces me voy a basar en estos triángulos semejantes para poder encontrar la altura tanto de Homero como de Bart Simpson. Primero me voy a enfocar en la de Homero. Para eso voy a etiquetar los lados de los triángulos, obviamente estos que son más grandes al más pequeño, porque me voy a basar en este triángulo pequeño. Van a tener las letras A y B mayúsculas. Como este lado no me lo pide, no necesito etiquetarlo, solamente estos que son los que necesito. Y del triángulo pequeño A minúscula y B minúscula. Bien, primeramente vamos a encontrar la altura de Homero. Tomo la igualdad que habíamos visto en el primer ejemplo. A mayúscula entre A minúscula es igual a B mayúscula entre B minúscula. Lo dejo en rojo el valor de A porque es el que quiero encontrar y sustituyo los otros valores. Vean que B mayúscula vale 12.3, A minúscula vale 1.5 y B minúscula vale 3.38. Nuevamente, como quiero encontrar A, el 1.5 que está dividiendo pasa al otro lado de la igualdad, multiplicando 12.3 por 1.5 sobre 3.38. Realizo la multiplicación, 12.3 por 1.5 me quedarían 18.45 sobre 3.38 y al realizar esta división me queda que el valor de A es igual a 5.45, aproximadamente 5.45 porque aquí lo he truncado a dos dígitos. ¿Sí? Entonces esto quiere decir que la altura de Homero es de 5.45 pies. Ahora solamente resta encontrar la altura de Bart. Para eso también he etiquetado con A mayúscula y B minúscula perdón, y con minúsculas el triángulo pequeño, de tal manera que pues voy a utilizar la misma fórmula, solamente que ahora utilizando este triángulo. Sustituyo los valores de las letras y ahora me queda que B mayúscula pues ahora vale 7.82, A minúscula sigue valiendo 1.5 y B minúscula sigue valiendo 3.38. Nuevamente el 1.5 pasa al otro lado de la igualdad multiplicando, quedándome 7.82 por 1.5 sobre 3.38. Multiplico 7.82 por 1.5 y me queda que A es igual a 11.73 sobre 3.38, de tal manera que al realizar la división me queda que A, o la altura de, en este caso ahora de Bart, vale 3.47 pies. Bien, y vean que la teoría de triángulos semejantes me ayudan a mí a resolver una serie de problemas para encontrar pues lados, alturas, distancias, siempre y cuando conozca los valores de otro triángulo que pueda ser fácil conocer la medida de sus lados. Conociendo la medida de sus lados de un triángulo más pequeño, puedo encontrar la medida de los lados de otros triángulos mucho más grandes que el pequeño. Siempre y cuando sean semejantes, puedo encontrarlos. Muy bien, espero que no tengan dudas sobre el tema y recuerden que si surge alguna duda o pregunta pueden realizarla en los comentarios de este video o en la página del Face que aparece en la descripción del mismo. Sin más por el momento, les deseo que sigan gozando de muy buena salud y espero verlos muy pronto. Hasta luego. Bye.